Buenos días. Bueno, voy a tomar yo el papel de Juan. Tiene que atender unas cuestiones, así que voy a ser yo el que modere la charla de Eva. Yo creo que tener a Eva aquí es un lujo, porque bueno, pues la institución a la que representa el Rabobank pues elabora unos informes que yo creo que todos nos leemos trimestralmente cuando va llegando sobre cómo es la situación del sector de producción de proteína animal, tanto en porcino como en avicultura como en otros. Y Eva, aunque es una persona joven, pero ella es una persona con experiencia. Ella está basada en Holanda, en Utrecht, se dedica a cubrir tanto la parte de porcino como de vacuno en Europa. Y también trabaja de una manera bastante cercana con temas globales sobre la producción de proteína animal, la sostenibilidad, quizás sea esa palabra mágica que todos manejamos y que ellos ya la incluyen de manera regular en sus informes, el cambio climático y las tendencias de los sistemas de producción que involucran la tecnología y bienestar animal. Antes de unirse a Rabobank, ella ya había trabajado en Holanda, en la Universidad de Wageningen, una universidad de referencia en el ámbito agro, donde estuvo realizando investigaciones económicas sobre cuestiones relacionadas con la producción en ganadería intensiva, como el bienestar animal y la resistencia a los antibióticos. Es decir, una persona que conoce, a pesar de su juventud, como decía, pues muy bien el tema. Y de eso nos va a dar una visión global de cómo está la situación de la producción de porcino. Situation of the pork sector and what are the markets in modo de recalibración, ¿no? Así que vamos a ver qué nos cuenta Eva. Please go ahead. The floor is yours. Thank you. Good afternoon, everyone. Welcome. I'm really happy to be here today with you. And it's a pleasure to me to present Rabobank's view on the global pork market. De Rabobank sobre el mercado porcino global. ¿Perdón? Hola, estamos traduciendo. ¿Se escucha la traducción? La intérprete está haciendo pruebas de traducción. Hola, hola. En este momento estamos haciendo pruebas de traducción. Por favor, vamos a ver. Sí, espero que me puedan oír. Ahora mejor. Un poquito más alto, quizás, no sé, o más cerca del micrófono, quizás. Bueno, como decía, estoy segura de que todos están al tanto de lo que está sucediendo en el mercado de porcino y que estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Cuando estamos diciendo que los mercados globales han tenido altos y bajos en los últimos años. Primero, el golpe de la pandemia COVID, que dio lugar a muchas perturbaciones en la cadena de suministros. Luego, la guerra por la invasión de Rusia en Ucrania, que aumentó muchísimo los costes de insumos, de los piensos, y este año tenemos un consumo disminuido por el enlentecimiento económico. Así que, bueno, los mercados de porcino todavía están intentando encontrar el equilibrio después de tantos shocks. Y quizás voy a comenzar con una imagen global sobre los precios que están teniendo una trayectoria divergente en distintos mercados globales. Para que vean la idea, los precios en Europa están elevadísimos, casi en situación de récord actualmente. España y Alemania, naranja y rojos tienen precios mucho más altos que no en Estados Unidos o Brasil. Holanda está un poquito entre medias de los dos países, pero de todas formas es un precio relativamente alto con respecto a otros exportadores globales. Y los precios en China también tuvieron un repunte en el verano, pero después de 8 meses en que habían estado enfermos. Ahora, por fin, han llegado al punto de equilibrio, pero los precios permanecen a un nivel relativamente moderado, sobre todo si comparamos con lo que ha pasado en los últimos 2 años, donde realmente la SFE, la PPA, pues, perturbó totalmente la producción. Bien, pues hay muchos productores involucrados en estos cambios y altibajos de la cadena de suministro, pero por fin empiezan a hacer dinero los productores después de 2 años muy difíciles en Europa, pero todavía hay muchas presiones sobre la cadena de suministros y la presión va sobre todo para los productores porque tienen precios de materia prima muy alta para piensos y además también hay una presión sobre el consumo desde el mercado minorista, con lo cual cada mercado sigue su propia dinámica, tiene su propia historia. Y voy a explicar un poquito más en detalle algunos de estos mercados.
¿Y cuáles son los problemas que están conformando e influyendo sobre estos mercados y lo que va a ser sobre todo en los próximos 6-12 meses? Bien, en primer lugar, algunos mercados todavía tienen muchas dificultades con los problemas y desafíos del suministro, sobre todo en Europa. La cadena de suministro se ve muy perturbada en Europa y su recuperación, la recuperación de la producción después de los resultados negativos en el 22 se ve obstaculizado por varios factores. Por ejemplo, la incertidumbre en cuanto a políticas de educación en Europa, sobre todo en el norte de Europa, el tema del nitrógeno en Holanda, que se está regulando ahora, y en Bélgica y en otros lugares es importante. En Alemania, por ejemplo, las normas de bienestar animal también están dificultando la producción porque cada vez son más elevadas, ¿no? Y todos tienen problemas en todos los mercados y algunos afectan a varios mercados. Bien, España es uno de los países que tiene menor producción, pero de todas formas es importante en Europa. La mayoría de los países productores ahora se enfrentan a una disminución del suministro de la oferta, ¿no? Que es de lo que voy a hablar en las próximas diapositivas. Por supuesto, ha habido inflación, el crecimiento de la economía, pues todo influye sobre las tasas de consumo. Y esto llega en un momento geopolítico en el que el mercado se empezaba a recuperar del impacto de la COVID, con lo cual vemos un cambio en la conducta de los consumidores y a la hora de comprar en los supermercados su patrón de compra ha cambiado y nos afecta muchísimo a este sector. Como nota positiva, algunas de las otras presiones han ido disminuyendo. Por ejemplo, ha bajado ya significativamente el coste de los piensos con respecto al año pasado. Hemos mejorado y ahora en Europa los piensos, por lo menos a granel, están 25-30% menos que el año pasado, pero aún así, históricamente son precios muy altos si nos fijamos en los últimos años. Bueno, pues los costes laborales están aumentando, los salarios tienen que intentar enfrentarse a la inflación y, claro, aumentan. Y en los términos de pienso, pues el comercio global ha bajado después de la crisis de importación de porcino en China en el 22. Y ahora, tal como fluye, pues se están desplazando a otros mercados porque China no está importando los volúmenes tan importantes que hacía antes. Y luego, pues la sostenibilidad. Desde el punto de vista de los cambios regulatorios y también por compromisos de distintos mercados que son los que marcan el ritmo del progreso. Y muchas compañías productoras se han comprometido ya para reducir sus emisiones de gases de invernadero en la cadena de suministro, por ejemplo. Y también vemos ahora que tienen unos ciertos compromisos, quieren actuar al respecto y están buscando soluciones verdes para intentar cumplir los objetivos del 2030. Así que están pensando, bien, ¿qué esquemas o protocolos podemos ofrecer a los productores y granjeros para implementar las nuevas tecnologías en las instalaciones? No, porque claro, lo que queremos es intentar mejorar la instalación técnica de las explotaciones y también están buscando soluciones técnicas que puedan abordar este problema. Y no solamente en Europa, además, no se da solo en el mercado europeo, la sostenibilidad atañe a otras situaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el bienestar animal cada vez gana más prominencia. Acordarse de la propuesta 12 de California del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no?, que quieren solo comercializar carne de porcino que cumple unos niveles de bienestar animal elevadísimos. Y probablemente otros estados sigan en Estados Unidos. O sea, que no es solo tema medioambiental, sino sociales, de bienestar animal, que están ganando preponderancia y son desafíos para el sector. Pero a su vez constituyen oportunidades para los proveedores, para buscar soluciones tecnológicas mejoradas para el sector y poder atacar estos temas de manera eficiente.
La inflación y la conducta alimentaria pues finalmente está mejorando. La inflación alimentaria ha caído un poquito. En julio en Europa hemos visto que la inflación en alimentos mes al mes era en negativo, una pequeña caída, solo un 2%, pero bueno, es muy importante porque había subido mucho la inflación en los mercados alimentarios. De todas formas, los precios siguen siendo altos y los consumidores han de elegir y aplican pues diversas estrategias para poder ajustarse a los precios tan altos. Intentan buscar proteínas más baratas, pollo, por ejemplo, o alternativas más baratas dentro de la misma especie. Si estamos hablando de porcino, es posible comprar y consumir carne picada, que es más barata, o los despieces más baratos. Pero claro, no solo los consumidores siguen estrategias, también los consumidores están intentando que los precios sean asequibles para los consumidores. Luego está el término inflación, que es la reducción de los envases en los supermercados por el mismo precio a cambio de menor cantidad de producto, como todos los conocen. Hay una anécdota en la Holanda con el supermarket líder que acaba de introducir un paquete muy pequeño de carne picada de vacuno de 75 gramos nada más en vez de 300 gramos, pero tuvo mucho éxito. Así que lo han retirado de los supermercados porque probablemente pues no tenía buena rotación y iba demasiado despacio. Así que en estas estrategias no tienen siempre éxito, ¿no? Pero es verdad que los minoristas están intentando adaptarse para cubrir todos los segmentos de los consumidores y teniendo en cuenta también los de menor presupuesto para poder disponer de productos asequibles para las personas de menores ingresos. Y luego los productos de conveniencia están surgiendo. Hay cada vez más interés en este tipo de productos. Creo que en cierta medida tiene que ver con la COVID, porque ahora que hemos vuelto todos un poco a la vida más normal, pues viajamos más, nos trasladamos más y hay un aumento de las ventas de los productos de conveniencia. Y también la gente más joven está buscando este tipo de productos y bueno, pues es una tendencia que hemos visto que da al alza tras la COVID. Y bueno, los procesados venden mejor que los frescos relativamente. Pero bueno, es una cuestión de un precio proporcionalmente un poco más bajo. Perspectivas de crecimiento para el próximo año. Pues yo concluiría que la presión sobre el consumo va a seguir, si no incluso empeorar. Nuestras expectativas en términos de crecimiento económico va a ser bastante amplia en la mayoría de las zonas. Eurozona, Reino Unido, este año ha estado un crecimiento de medio término porcentual y en el siguiente año en la eurozona y en el Reino Unido va a quedarse plano. En Estados Unidos, pues esperamos una caída más importante en cuanto al crecimiento en términos de este año, cosa que ya ha ido mal este año. Y las otras regiones que ven, Brasil y China, pues tienen una perspectiva de crecimiento mayor que Estados Unidos o Europa, pero en el contexto de países en vías de desarrollo, pues estas cifras no son tan altas. Así que sigue habiendo mucha presión. Va a seguir o aumentar incluso la presión sobre el consumo general. Bien, entonces lo que había mencionado como cara positiva es que los precios de los piensos han bajado y nuestra expectativa que van a seguir bajando un poco hasta finales de año y quizás probablemente también al 2024. Pues lo vemos aquí con trigo, que tenía una tendencia ligeramente alcista del tercer trimestre, pero se refiere al trigo molido y son precios para el mercado internacional global del Chicago Board of Trade. No son precios europeos, es de Chicago, pero bueno, las tendencias son similares en Europa. O sea que realmente podemos esperar un poquito de presión ascendente en los próximos trimestres, pero todo tiene que ver con la
la calidad del trigo. Hay problemas de calidad con algunas cosechas de trigo, que también es importante para la disponibilidad del pienso. Quizás sea un poquito más alta en cuanto a la cadena de suministros del 23 al 24. Puede ser que, bueno, esperamos pueda potenciar precios más asequibles. Bueno, como ven en las curvas, los precios están bajando ligeramente. La cosecha ha ido un poquito justa en Estados Unidos, pero también es verdad que China ha tenido menor interés, con lo cual se equilibra un poquito y ha bajado un poco los precios de haba de soja. Y en cuanto a maíz negro, pues bueno, pues hay mayor superficie de acres sembrada, y en Estados Unidos está siendo un problema, está poniendo presión en los precios, y en los últimos 20 años realmente en Estados Unidos hemos visto que han ido cayendo los precios del maíz. Y ahora la comercialización global de porcino, el mercado global ha ido disminuyendo. La mayoría de los mercados de importación, sobre todo en los pequeños países, ha ido cayendo. Los niveles de importación se han quedado igual o ligeramente disminuidos. En dos mercados hemos visto un aumento de importaciones. Uno es en China y en México, aunque más en China. China sigue siendo un jugador muy significativo en el entorno global, a pesar, de hecho, de que globalmente sus importaciones han disminuido. En la última mitad de este año han importado 1,6 millones de toneladas, que bueno, es una cantidad significativa. Así que tenemos que hablar de China y qué es lo que va a suceder. El mercado de exportación e importaciones está en transición en China. Hay varios factores que han cambiado en los últimos meses, no más bien años. Hay cambios demográficos, esto en primer lugar. La población está en decrecimiento, está en términos negativos, y la población de China entra en regresión a partir de este año. Eso es un cambio enorme y tendrá su impacto en el consumo. En otros términos, pues también está cambiando la conducta de consumo, los hábitos cambian, y estamos viendo que hay cada vez más consumidores que buscan productos de buena calidad, buen valor a cambio de su dinero, sin tanta preocupación por el precio. Y hasta ahora tienen mucho interés, que está creciendo en productos de alta calidad, premium, pero por el crecimiento de la economía en China también, pues ahora parece que últimamente están buscando de nuevo productos asequibles, así que hay mucha volatilidad. Y también hay unos cambios a nivel estructural en el sector. Por ejemplo, hemos visto que se ha producido una consolidación en el sector, una producción a gran escala y mucho más profesional, con lo que ello implica en aumentar la productividad, y muchas de las grandes explotaciones ya pueden rendir a niveles similares a los promedios europeos, y que el rendimiento en términos de productividad en China de todas formas no se acerca al europeo, ni mucho menos. Pero avanza en el proceso de consolidación, que bueno, es seguro para la bioseguridad y la salud de los animales, el bienestar. Las tasas de peste africana han bajado, sigue siendo un problema, pero ya tiene mucho menos impacto que en los últimos años. Y aquí lo que pueden ver en términos de producción de porcino en China es que solo ha aumentado un poquitín, medio tipo porcentual. La oferta ha sido bastante abundante, pero los niveles de consumo bajaron un poco porque tenía mucha presión. Y para el futuro, pues pensamos que la oferta puede haber un aumento moderado, 1% para el 2004, porque la verdad las tasas de consumo todavía se tienen que recuperar, ¿no?, para acompañar mejor la producción. Y claro, si hay problemas de oferta, se ve reflejado en los precios. Y en los primeros meses del año en China, los productores estaban por debajo de beneficios. Por eso muchos liquidaron sus explotaciones, vendieron la cabaña, y por eso ha habido consolidación. Por eso ahora vemos más ajustes en la situación de la oferta. Y como vemos aquí, pues los precios ahora ya están subiendo. Ya estamos llegando al punto de equilibrio.
para poder cumplir con los gastos. En fin, la situación está equilibrada y van a equilibrarla más todavía después de la peste porcina africana y los patrones de consumo y la producción. La verdad que es un equilibrio muy delicado. Y lo que vemos también en esta diapositiva es el precio relativo comparando con otras proteínas animales, vacuno, pollo y demás, y los precios de vacuno han sido excepcionalmente altos en los últimos 2 años. Y ahora, como he dicho, el vacuno de primera calidad, proteínas de muy alto precio, tienen menos demanda, con lo que hay una presión descendente para bajar los precios otra vez. Y también hemos visto en las fuentes de importación de porcino en China. ¿De dónde viene toda esta importación? Bueno, España sigue siendo el proveedor número 1 para carne de porcino. Este año también son el número 1 este año, pero Brasil está ganando terreno, como pueden ver. En los puertos chinos ya han alcanzado un 34% de cuota de mercado en cuanto a la importación de porcino total en China. Y eso que empezaban hace 13% 5 años atrás. Y bueno, los volúmenes como tal pues han bajado un poquito este año, sí. No podemos negar que Brasil está al alza, ¿no? Que Europa ya tiene una competencia muy seria de Brasil. Y ahora vamos a considerar un poco el mercado europeo. Los problemas son algo diferentes. En este territorio hay muchos problemas de ajustes con la cadena de suministro y los precios suben, claro, precios altos. La presión para los márgenes de beneficio era muy intensa en porcino porque los altos precios de las materias primas y de los insumos nos afectaban, pero como cuestión positiva, los productores primarios se han recuperado de los valores en rojo en los últimos años. Y luego, pues, la peste porcina africana está empezando a surgir en el territorio europeo. Surgió hace unos pocos meses en Suecia. La peste porcina africana, que claro, es una clara educación porque Suecia está rodeado de varios países que estaban libres de la PPA. ¿Cómo se han transmitido? Ya pues tenemos que poner en práctica medidas de bioseguridad para impedir la entrada de los animales enfermos. Esto sería importantísimo. Y luego, en términos de su sostenibilidad, vemos bastante presión sobre el sector europeo. Hay que avanzar, hay que progresar en varios aspectos, cosa que mencionaré otra vez al final de la presentación. Aquí vemos los precios promedio para las canales de cerdo en Europa, en territorio Unión Europea. Pues los precios han subido un 17% año a año como aumento interanual y la verdad es increíble la comparación con el año pasado, ¿no? Parece que se ralentiza un poco el aumento a finales de verano porque la demanda ha caído un poco, pero bueno, la demanda sigue recibiendo presiones, aunque nuestras expectativas son que para finales de año podamos ver otra vez un repunte de los precios. La oferta va a estar muy justa, pero siempre el consumo aumenta, ¿no? En Navidades. ¿Y por qué los precios son tan altos? Aquí vemos algunas respuestas. A la izquierda pueden ver la contracción de la producción tan enorme que los principales países productores han sufrido. España es el mayor productor, es el primer país, y la producción ha caído como en un 5% en tasas interanuales. También ha habido una caída en Alemania, un 9%. Bueno, ya están viendo que está cayendo en Alemania. Es el segundo año consecutivo en que hay una caída tan pronunciada de la producción. El año pasado también vimos una caída del 10% de crecimiento interanual, o sea que 2 años en negativo. Va disminuyendo
la producción y en 2 años ha disminuido en 20% la producción en Alemania. Pero ¿y Dinamarca? Menos 25% la primera mitad de año, como decremento interanual, un poco de contracción en el sur, pero también hay otros aspectos que influyen en la dinámica del sector. La influencia de Alemania la percibe mucho en Alemania, Holanda, Países Bajos, quiero decir, porque compiten en el sector de porcino y ha aumentado muchísimo en Europa. En nuestra zona y los productores envían los lechones al engorde a Alemania, que les resulta más rentable en vez de hacerlos ellos mismos. Y claro, por eso en Dinamarca está caída tan impresionante, 25% este año en cuanto a producción. Y en Países Bajos tenemos una caída del 14%. La verdad que nos llevamos una sorpresa, sobre todo a tenor de los datos del año pasado. No nos esperábamos esta caída tan importante, pero los márgenes negativos para los productores pues influyen mucho sobre su conducta. Si no pueden cubrir costes, pues no han reaprovisionado sus centros de engorde o sus explotaciones y porque no han podido reponer, y claro, se han notado los resultados de la primera mitad del año. Pero luego vemos los resultados positivos en cuanto al desarrollo de la cabaña de cerdas madres en España, Dinamarca y Francia. Aquí hay un poquito de tendencia al alcista. En España ha aumentado un 2%, en Dinamarca y en Francia un poco más limitado, pero bueno, parece que hay una expansión algo limitada. En Alemania, además, la caída ha sido más lenta y menor que lo que había sido la primera mitad del año. Así que para la segunda mitad será diferente. El año pasado era 6%, ahora está al 2%, con lo cual la tasa de descenso se está enlenteciendo en la mayoría de los países. ¿Por qué? Por mejor rendimiento financiero y económico en las explotaciones. Entonces, ¿esperamos expansión en la producción de porcino en Europa? No, hombre, tanto como expansión, no. Creo que tanto no, pero al menos el ritmo de caída será más lento de cara al año que viene. No se perderá tanto y posiblemente así podamos bajar un poquito los precios y nuestros costes para principios del año que viene. Y en Países Bajos, como decía, por fin los productores empiezan a ganar dinero. Salen de los números en rojo. Hombre, ¿cuánto dinero? Pues es difícil, cada uno tiene sus circunstancias. Aquí hay un promedio calculado para la situación holandesa. Pues vemos que los beneficios, los márgenes, sobre todo en las granjas de cerdas madres, han sido más altos. Los criadores de las cerdas madres ganan dinero porque los lechones alcanzan buenos precios. Y los beneficios para engorde, pues un poquito menor, pero también están creciendo. Y muchos productores nos están diciendo que finalmente estamos en positivo, aunque estas ganancias pues son un poquito menores porque hay que pagar un precio muy alto por los lechones para el engorde. Pero bueno, los beneficios no se ven tan claros, no. Pero también me lo han dicho muchos explotadores que están muy contentos de poder entrar en resultados positivos por fin en sus finanzas. Y los precios altos también, a su vez, tienen un impacto sobre la posición competitiva de Europa. Claro, tenemos una menor disponibilidad, no podemos exportar tanto. Y pues realmente se ve en las cifras de exportación. A la izquierda vemos las exportaciones de la Unión Europea, de los 27 más Reino Unido, que han bajado en un 20% interanual para la primera mitad del año, este año 2023. China sigue siendo el destino número 1 de exportaciones, pero bueno, en todos los mercados vemos los cambios, ¿no? Con los rombos naranjas, rojos, pues se ve que ha caído con respecto al año anterior. Y luego en la derecha vemos el mercado español y como en todos los mercados pues hay un declive y ha caído. La exportación dentro de la Unión Europea por parte de España, y vemos una tendencia a centrarse más en el mercado europeo y no tanto en China. En la Unión Europea
En la Unión Europea pues ha aumentado un poco, como ven, y en las exportaciones tiene mucha presión y otros países han bajado. En China ha bajado un poquito. La sorpresa es Malasia, que casi se ha duplicado la exportación durante la primera mitad del año. Uno, es un volumen pequeño, como ven en el histograma, ¿no? Pero ha aumentado mucho y refleja la capacidad de España para encontrar nuevos mercados para exportar, que es siempre un punto muy fuerte en España, y son ellos principalmente los que contribuyen con estas exportaciones a Malasia. Y ahora la peste porcina africana, la SF en inglés, pues sigue siendo un riesgo presente en Europa y tiene un impacto directo, claro, en las granjas y exportaciones domésticas, lo vemos, pero también el impacto sobre la fauna silvestre es incluso aún más significativo. Y esto tiene implicaciones comerciales, claro. Si el virus accede al país, muchos terceros países circundantes o incluso de fuera de Europa cerrarán las puertas, impedirán y prohibirán las exportaciones a esos países. Ya salió este brote en Suecia hace poco tiempo y ya les digo que es muy sorprendente cómo ha llegado el virus, porque Suecia está rodeada de agua y de otros países libres de la PPA, así que no sé, no sabemos. Tiene que haber algo de actividad humana implicado en ello. Ahora bien, el patrón en Italia, por ejemplo, con el brote, pues hemos visto que ha saltado cientos de kilómetros desde el norte hasta el sur, hasta Italia, con lo cual otra vez se debe al impacto de la actividad humana, y esto de la transmisión por actividad humana es dificilísima de controlar, que seguro que todos son conscientes de esta situación, ¿no? La ven y experimentan cotidianamente. Ahora, para verlo desde el punto de vista más global, con Estados Unidos y Brasil, que son grandes exportadores, pues hay similitudes entre estos dos mercados. Por ejemplo, tienen una oferta muy elevada en el momento actual. Ahora, en términos de rentabilidad, hay grandes diferencias. En Estados Unidos hay pérdidas récord. En cambio, en Brasil están subiendo los beneficios. Primero, ¿qué sucede en Norteamérica? Este histograma representa los beneficios de la cuenta de resultados a nivel de productor y envasador, y claramente están por debajo, ¿no? Unas cifras muy importantes de menos 42% en 2023, una pérdida impresionante para este año. Pues ha venido después de 2 años buenos con beneficios más elevados y bueno, pues tiene un colchón, ¿verdad?, para atravesar la situación, pero muchos productores abandonan también porque las pérdidas son insostenibles. ¿Y cuál es el motivo de estas pérdidas? En primer lugar, el consumo ha bajado, la demanda también ha bajado como un 5%. Y desde la situación de COVID, el porcino había tenido un paquete de estímulo para los consumidores, y en Estados Unidos y en otros países también se enfrentaban a un nivel alto del virus aviar con el impacto sobre pollo y pavo, pero la producción se ha remontado ahora ya para pollo y pavo, y claro, ya sí que es una verdadera competencia contra el cerdo, ¿no?, porque tiene un precio inferior. Y otro problema es el de la oferta. La productividad había aumentado bastante en la cabaña estadounidense. Bueno, pues lo tienen bajo mejor control, le aumentó muchísimo en eficiencia la cadena de suministro en los otros años, pero claro, ha desaparecido el PIRS y otras patologías, y hay un aumento de la oferta y se está liquidando la cabaña de una forma muy lenta. Aquí vemos la evolución de la cabaña estadounidense, y a la izquierda los berracos en mercado y las cerdas madres, pues tienen todavía mucha liquidación, aunque ahora últimamente está relativamente estable. Pero bueno, como pueden ver en la tabla de la derecha, la cabaña de cerdas madres se ha ido disminuyendo con contracción durante 2 años.
como pueden ver, y la tasa de contracción de disminución es bastante lenta. Los últimos datos son del 1 de septiembre, donde cayó en 1% en Estados Unidos en comparación con el año pasado y todavía no alcanzan suficientes precios para entrar en equilibrio. Hay como una contracción de 8 o 10% que va a ser necesaria para poder volver a un nuevo punto de equilibrio en el que los productores pues tengan márgenes positivos. Pero es un proceso muy lento y como no lo solucionen, pues seguiremos viendo que incurren en pérdidas importantes. Pero en Brasil, por otro lado, es distinto. Está ganando terreno, como decía, en la producción global. Si uno va a comparar con la producción europea, entre la Unión Europea, 23 millones de toneladas, y aquí pensamos en 5 millones de toneladas, pero es bastante similar, por ejemplo, al nivel que alcanza España, y siguen aumentando la producción. Para este año esperan que la producción acabe subiendo como 5 o 6%, y probablemente para el año que viene pues también experimentará una subida moderada. Y los márgenes de beneficio mucho mejores, como ven a la derecha. Los márgenes de los productores en Brasil son de calidad. Tenemos centros de explotación con machos de las madres, pero bueno, los precios son claramente superiores a los costes. Se benefician de que los piensos son más baratos, que los costes de producción de pienso han bajado con respecto al año pasado. De eso se benefician y probablemente van a seguir beneficiándose de ello para primeros del año que viene. Y en términos de exportación de Brasil, pues también Brasil está a punto de alcanzar un nuevo récord, sobre todo por las exportaciones a China, también otros países asiáticos. Así que lo que vemos es que aquí pues se beneficia de unos costes de producción inferiores en comparación con lo que son muchos países europeos, ¿no? Y también tienen beneficios en Brasil por la devaluación de la divisa. La moneda bajó sobre todo en 21 y 22, tuvieron mucha ganancia los tipos de interés del cambio de divisas y se beneficiaron. Y en términos geopolíticos, las relaciones entre China y Brasil son muy buenas. Importan no solamente cerdo, pero también otros productos básicos tipo commodities, haba de soja y demás. Y esta relación comercial ha reforzado los tratos comerciales y han aumentado las exportaciones de Brasil a China, lo cual significa que Brasil emerge como un jugador global importante. Y la sostenibilidad. Por supuesto, la sostenibilidad es un tema que todos tenemos presente. Llevamos hablando de esto muchísimo en los últimos 2 años, ¿verdad? Y hemos hablado como desafío para la exportación en el sector, pero también hay que recordar que es una gran oportunidad para muchos jugadores en el mercado de la producción porcina. La sostenibilidad conlleva innovación, nuevas tecnologías y, por lo tanto, proporciona nuevas oportunidades para aquellos que trabajan con el sector porcino. Y luego, pues también el factor ecológico y de imagen que tiene impacto en la sostenibilidad también conlleva un coste mayor. Y siempre nos pregunta, ¿quién nos va a pagar por todas estas medidas de sostenibilidad? Pues todos hemos de pagar, como consumidores, como ciudadanos que pagan sus impuestos, los gobiernos probablemente concedan ciertos subsidios para intentar mejorar la sostenibilidad, al menos en cierta medida, en algunos países para transformar el sector a una producción más sostenible. Y además, probablemente todas las plantas de procesamiento, todos los productores de despiece tendrán que prestar atención a la sostenibilidad cada vez más. Quizás porque mejore su eficacia y eficiencia, pero ellos también han de contribuir a la mejora de sostenibilidad de la producción. Entonces, la mejor pregunta es cómo vamos a pagar entre todos. Pues son modelos de negocio, modelos de trabajo que funcionen y que demuestren que los costes disminuyen y que los retornos, los rendimientos de nuestra inversión aumentan,
de una manera reglada si seguimos un protocolo más justo, ¿no? Con un valor más justo y más adecuado a lo largo de toda la cadena, gracias a las mejoras tecnológicas y de eficiencia. No habrá un modelo de negocios único, cada uno lo tendrá que adaptar, pero estos son los objetivos fundamentales en el sector porcino. ¿Qué más requisitos y reglamentos necesitamos? La regulación europea se está haciendo cada vez más dura, ya lo conocerán todos, están familiarizados con el Acuerdo Verde Europeo y todos los acuerdos del 55% para el 2030 y Net Zero 2050, o sea que hay muchas implicaciones para nuestro sector de cara al futuro, que seguro que los conocen. No hay tiempo de discutir dos elementos, voy a destacar solamente dos. El primero es el de bienestar animal. Está aumentando, la Comisión Europea ahora está revisando las guías del bienestar animal y publicarán la propuesta a finales de este año, con lo cual las normas y los estándares serán cada vez más duros de cumplir, términos en cambio del espacio necesario para cada animal, por ejemplo, que conllevará cambios en las instalaciones, también cambios en las estructuras de transporte de animales vivos y todavía no sabemos en qué medida van a querer implantar cambios y cómo lejos van a llegar. Y la Comisión Europea también está considerando el alto coste de vida y el alto coste de los alimentos ahora, con lo cual pondrán en práctica medidas que tendrán un impacto sobre la producción y los precios de la comida. Así que tendrán que jugar con esos dos factores a ver si llegan a un equilibrio. Tengo curiosidad a ver cómo van a ser. En lo que esperábamos cuando empezamos las conversaciones no pintaba muy bien. Y luego está la nueva regulación de desforestación de la Unión Europea. Entró en vigor hace un par de meses, nada más. Y claro, tiene implicaciones. La protección de los bosques, el producto básico del suelo, que también está implicado, la distribución del suelo para uso agrícola, para la producción de pienso, ¿no? Y las empresas y compañías del pienso tienen que asegurarse que el suelo que utilizan no vienen de áreas de deforestación después del plazo de 2030, con lo cual habrá más presión a las compañías productoras de pienso porque tendrán una presión y un problema de disponibilidad del suelo. Y no solo es un problema legislativo. También estamos viendo pues bastante progreso y avance por parte de los compromisos de los actores en el mercado. Hay que compromisos intensos y las reducciones de emisiones de gases invernadero que se han planteado estas compañías. Aquí ven, hay distintos objetivos y diferentes calendarios, pero a la más a la derecha de la gráfica, arriba a la derecha, vemos que muchas compañías están ubicadas en esta zona, lo que quiere decir que tendrán el compromiso de emisiones cero para el 2040-2050, sobre todo, lo cual es un gran compromiso por parte de estas compañías. Y claro, como tenemos que cambiar en la cadena de suministros, pues no habrá más remedio. Y la única forma de cumplir con estos compromisos es a través de la colaboración entre todos los involucrados en la cadena, porque tenemos que ir aguas arriba y aguas abajo en el sector porcino, desde producción hasta el envasado final. Y también vemos que los minoristas, los de la venta al por menor, están impulsando también cumplir con estos compromisos. La cadena de supermercados y demás, al hold, pues han intentado reducir al 45% para 2030 en la producción de porcino, y la verdad que es un objetivo muy ambicioso. Y no solo Europa, ya lo mencioné en la introducción, que seguro lo conocen, también hay otros agentes involucrados en Estados Unidos. En California se ha presentado la propuesta 12,
que quieren que todas las cerdas madres tengan 12 pies cuadrados de espacio en las parideras, y esto se ha aprobado ya en el Tribunal Supremo en California, y hay otros estados que probablemente lo incorporen. Ha estado casi más de un año en el Tribunal Supremo y finalmente California le ha sido permitido implementar estas normas de elevado bienestar animal. Nueva York, Washington, parece que están pergeñando mecanismos similares o estándares de bienestar animal similares. Lo mismo no, pero similar, y que hay algunas diferencias que complican muchísimo la situación para los procesadores, claro, porque no saben qué normas tendrán que cumplir según vendan a qué estado, y va a ser difícil cumplir con todo, ¿no? Porque al final estamos hablando de un animal vivo y múltiples productos derivados del cerdo que acceden a distintos mercados, porque no solo suministran a California, también van a intentar vender a otros estados, ¿no? Así que la verdad, la situación para ellos va a ser dificilísima, va a ser complicado cumplir con la legislación. Realmente se han creado una situación complicada en Estados Unidos, y a nosotros en Europa no nos gustaría acabar así. Por eso les insto a todos a colaborar entre países para mejorar las reglas de juego en Europa, para que todos empecemos a la par, y colaborar también en las cadenas de suministro internacionales. A nivel internacional, España es muy importante, exporta porcina a otros Estados miembros, y quizás las normas sean diferentes. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar todo este equilibrio conjuntamente? Pues esto es el punto principal de los debates ahora, claro. Para concluir, ¿qué podría decir para este sector? Bueno, pues hay algunos puntos sobre los que había que trabajar como mensajes para llevarse a casa. Primero, las presiones sobre los márgenes de beneficio van a continuar. El consumo está recibiendo mucha presión, va a seguir el año que viene, con lo cual las compañías tendrán que adaptarse, seguir siendo flexibles para saber qué productos han de ofrecer a qué mercados. También hay que considerar la eficiencia y la relación coste-eficiencia, porque si no son rentables, pues pierden el objetivo, y esto va a ser cada vez más importante, más el año que viene. Y luego también hay que volver a centrarse en los consumidores europeos, volver a hacer campañas, porque en la competición, la posición competitiva de Europa está disminuyendo. Aumentamos las normas de bienestar animal y las normas medioambientales y de protección, pues claro, estas dificultades van a continuar a medio y largo plazo, así que los productores europeos tienen que centrarse en los consumidores, tienen que tener en cuenta los perfiles demográficos de sus países, el envejecimiento de la población, pero bueno, hay factores que son muy importantes para los consumidores europeos, pues la conveniencia, comodidad, que es claramente un punto a tener en cuenta, ¿no? Y quizás yo creo que aquí el sector puede aportar y avanzar y progresar, pero también habría que pensar en otras situaciones especiales de la cadena de suministro. España es un gran exportador, y no solo al mercado doméstico, sino también a otros mercados alternativos donde las normas pueden ser más altas o diferentes. Bueno, claro, hay que buscar la manera de responder efectivamente a todo esto, ¿no? Y Alemania también, como jugador global, como exportador global, un gran exportador dentro de Europa, Alemania se está retirando del mercado de exportación. Esto quizás es una oportunidad para productores españoles para posicionarse en estos mercados que están dejando los alemanes. No lo sé, puede ser, ¿no? Todo dependerá de si los productores españoles cumplen con los requisitos de aplicación para vender en otros mercados o no, pero bueno, son puntos muy interesantes sobre los que yo les animo a investigar. Y ya finalmente, en términos de bioseguridad, vemos que esta presión sigue siendo muy alta en Europa por la peste porcina africana, el PIRS. Esto es muy relevante para España y necesitaremos más abordajes de bioseguridad y medidas que puedan abordar estos problemas. Y bueno, pues con esto muchísimas gracias por su atención.
Muy bien. Muchas gracias, Eva, por mostrarnos un poco de este complejísimo panorama que estamos manejando. La verdad es que este negocio nunca ha sido fácil, pero ahora la cantidad de complicaciones y sobre todo la volatilidad y la dificultad en prever cómo se va a producir por cuestiones geopolíticas, por cuestiones climatológicas, por cuestiones relacionadas con la carencia de personal, además de las variaciones en la demanda de consumidores, yo creo que definen un panorama todavía más complejo de lo habitual. Yo me imagino que sus informes, si ya eran trabajados y les costaba hacerlos, pues a lo mejor ahora todavía les cuesta un poco más hacerlos. Yo creo que también está muy bien haber entendido, ¿no?, cuáles son las líneas generales de lo que es y de lo que parece que va a ser. Y yo creo que ha dejado, pues, bueno, algunas afirmaciones y algunas preguntas. Y yo me imagino que ustedes tendrán alguna, así que podemos aprovechar, no mucho, vamos un poquito pasados de hora, pero sí que me gustaría aprovechar la presencia de Eva para atender alguna cuestión desde la sala. Miguel Ángel, por favor. Sí, muchas gracias, Eva, por la presentación y siempre felicidades por todos los datos que maneja Rabobank. Mi pregunta va más allá de la presentación, sino casi más una pregunta sobre Rabobank como banco. Podemos vivir en el próximo futuro grandes cambios a nivel de granjas por bienestar animal que van a requerir fuertes inversiones. Fuertes inversiones que normalmente irán vinculadas con una reducción de producción. Mi pregunta es directamente como actividad que ustedes proporcionan dinero y liquidez para los ganaderos, ¿consideran que el sector porcino europeo es un sector donde merece la pena seguir invirtiendo y que vosotros como Rabobank vais a seguir apostando por una línea crediticia para los ganaderos? Y mi segunda pregunta va en la misma línea, que es un riesgo que hemos visto y es el envejecimiento de los ganaderos europeos a la hora de afrontar nuevos créditos para hacer reconversiones en las granjas. ¿Qué acercamiento tienen ustedes o cómo ven que alguien con 55 o 60 años se tenga que acercar para pedir un crédito para devolver en 10 y 15 años? ¿Va a haber liquidez para todos los ganaderos europeos en el caso de tener que hacer grandes cambios en nuestras granjas? Gracias. Bien, gracias por las preguntas. Sí, a ver, vamos a intentar empezar con la primera. Yo diría que Rabobank, por supuesto, sigue comprometido con el sector agrícola. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes en esta fase de transición. La transición es un desafío para todos, porque, como he dicho, necesitamos nuevos modelos de negocio. Y como banco, en Rabobank, claro, queremos seguir financiando estos modelos de negocio en los que veamos un potencial de crecimiento en vistas a 10, 15 años. O sea que la planificación del plan de negocios es importantísimo. Pero seguimos proporcionando préstamos vinculados a sostenibilidad a tipos de interés bajo, Y lo seguimos haciendo porque queremos ayudar a los productores y granjeros para poder compensar el aumento de costes. O sea que seguimos con esta política, seguimos comprometidos en Rabobank y tenemos muchísimo interés en el sector europeo. Reconocemos que las cifras de las cabezas de la cabaña y de la productividad van a bajar, sobre todo en los próximos 10 años, pero la mayoría de estas instalaciones y producciones seguirán en Europa y esto es muy importante. Y luego la otra cuestión con el envejecimiento de la población de los granjeros. Esto sí que es muy relevante. Yo creo que Rabobank pues no se va a poner a discriminar basándose en la edad del suscriptor del préstamo. Es un plan de negocios. Tienes un plan viable a 10, 15 años, aunque no tenga tu presencia. Yo no creo que vaya a haber ningún problema. No vamos a ponernos a discriminar por edad directamente. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hay una cuestión por mi parte que sí que me gustaría también plantearle a Eva y es
Parece que la sostenibilidad cada vez está más presente. Ya ha citado específicamente, hay que transformar la sostenibilidad en acciones concretas. Ha citado un montón de empresas a nivel global que han dicho, bueno, tenemos que reducir las emisiones un 30, un 50, hacer el net cero en una serie de años. Y no es que la sostenibilidad sea un añadido, pero en una situación, digamos, tan difícil, con márgenes tan ajustados como se está ahora, ¿cómo se está moviendo esto? ¿Cómo se apuesta por la sostenibilidad? ¿Qué se está haciendo cuando parece que lo primero que todo el mundo tiene intención de hacer es aguantarse en la producción como sea, y la sostenibilidad, bien porque el concepto ya te exige o porque la regulación te aprieta para hacerlo? Parece que hay como una cierta contradicción. ¿Cómo se está manejando esto a nivel global para transformar, como has dicho, esa sostenibilidad en acciones concretas? Sí, yo es que lo entiendo. Realmente es un tema muy complicado. Las ganancias de eficiencia, los aumentos de eficiencia contribuirán en esta fase de transición, pero no van a bastar. Las compañías de producción de proteína animal tienen que desempeñar un papel más activo a la hora de comercializar todos sus productos e intentar cubrir costes. Y claro, bueno, no es fácil, no es nada fácil. Estas compañías o empresas tendrán que buscar diferentes maneras de alcanzar el objetivo. Nosotros vemos cada vez más que las proteínas de producción animal están intentando asegurar la cadena de suministro. Se interrumpe y disminuye la cadena de suministros en Europa con frecuencia, y también tienen que intentar asegurar la situación a los mercados a los que quieren exportar. Es difícil. Ambos extremos de la cadena tienen que alcanzar acuerdos a largo plazo, y este tipo de acuerdos contractuales tendrán, claro, un elemento de precio y de coste, ¿no?, incluido. Y hay que intentar planificar con un modelo de evolución de costes a largo plazo, porque los márgenes de beneficio van a ser escasitos. Así que tendremos que intentar buscar entre todos un mercado más estable, porque habrá que invertir en sostenibilidad y porque también podamos forjar estos acuerdos contractuales a largo plazo. Pues muchas gracias. Vamos un poco más allá de la hora y vamos a intentar que esto no se traslade a la tarde. Así que terminamos ya, continuamos a las 4. Yo creo que 1h20 es un tiempo razonable para comer. Así que muchas gracias por la atención. Terminamos la jornada y volvemos a las 4. Gracias, Eva. Thank you.